Bueno, chicos, par de compañeros y profe, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, la escuchamos Gracias bien. por contestar, porque si no, falta educación a mis compañeros. No, chicos, ¿me escuchan bien? En serio. Listo. Sí, sí, Mari, se escucha bien. Todo se escucha bien. Listo. Bueno, compañeros, como ustedes ya saben, pues yo estaba trabajando el tema de los migratorios regionales, entonces la profesora me permitió eh, seguir con el tema, pero propiamente la influencia que tienen estos en el régimen internacional de comercio, en el caso particular del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, o el Acuerdo de Asociación Transpacífico, como se conoce por mucho tiempo. Para el trabajo yo utilicé pues, varios elementos teóricos, entre ellos el tema del sistema internacional, lo que era la Organización Mundial de Comercio, de manera muy descriptiva, como insumo para un análisis posterior. También se hizo referencia al multilateralismo, definiciones y otros elementos, y claro, al regionalismo como la representación teórica de lo que son los megapolios regionales, propiamente, el que estamos viendo. Sobre el sistema internacional, pues vamos a utilizar la definición, entre otras que conseguimos, de Velázquez, que señala un conjunto de actores, factores, procesos y patrones que interactúan de manera frecuente en un espacio y un tiempo determinado, bajo ciertas reglas en función de un eje recto. Nada más para que lo tengamos ahí como margen de lo que son los participantes de los acuerdos regionales, sobre la relación con la OMC y esta organización dentro del sistema internacional. Algunos pequeños detalles que nos interesan propiamente de la OMC, porque no vamos a caer en gran detalle, es la única organización, según la página web de la misma organización, que se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre países y se supone que tiene que garantizar las corrientes comerciales para que circulen con fluidez, previsibilidad y libertades y toda libertad posible. Es la representación del multilateralismo en el ámbito del comercio internacional y cuenta con principios que rigen el intercambio comercial debido a la gran cantidad de acuerdos, en su mayoría tomados por consenso dentro del seno multilateral de comercio. Particularmente nos interesa el principio de comercio sin discriminaciones o nación más favorecida, bueno, o parte de nación más favorecida, porque este principio cuenta con dos pilares, este que se acabo de mencionar y trato nacional. Pero particularmente me interesé en nación más favorecida por el tema de, ay, perdón, el contrario, de los tratados de libre comercio. Les explico un poco por qué. Los tratados de libre comercio son excepciones válidas propuestas dentro del marco legal establecido en la OMC para el principio de nación más favorecida, que señala que todos los países, bueno, o que una nación o un estado parte, cuando decida darle un beneficio a un país X, tiene que extendérselo al resto de los estados partes de la OMC, con excepción, bueno, de algunos temas en particulares y entre ellos los tratados de libre comercio, porque estos son negociaciones entre partes bilaterales o entre más partes que se permiten, insisto, que se permiten dentro de esta, como una excepción a este principio de no discriminar a ningún estado parte de la OMC. Hasta ahora me voy explicando la relación y los elementos, compañeros y profesora. Hola, Se ¿alguna va pregunta? comprendiendo bien, María Jesús. Gracias, profe. Luego se hizo referencia al multilateralismo con la definición de Barbé y Bucci, 50% segura que se dice así. Señala que es, y les leo literal, una forma institucional que coordina las relaciones entre tres o más estados en base a principios generalizados de conducta. Esto es, principios que especifican la conducta adecuada para cada tipo de acción, sin tomar en consideración los intereses particulares de las partes o las exigencias estratégicas que puedan darse en cada caso concreto. De ahí que la OMC hace
representante, perdón, la OMC sea representante del multilateralismo, dado que es un organismo, una organización en la que todos tienen derecho a voto, bueno, con las restricciones respectivas, se pueden llegar a consensos, se toman decisiones de una manera particular y se busca, en teoría, la ganancia de la mayoría en contraposición a la de unos pocos. Otro elemento teórico del regionalismo, como mencioné al principio, como toda esta definición de Rodríguez, que está bastante interesante, que dice que forma de cooperación internacional que se establece, perdón, por medio de la creación de alianzas y de cooperación intrarregional entre países, normalmente que comparten una región geográfica, pero no es necesario, como lo vamos a ver con nuestros megacuerdos, y puede definirse como una acción del Estado, que incluye también la acción de sociedad civil, otros actores de las relaciones internacionales, para promover la cooperación interregional. Sobre el megacuerdo, antes de darles detalles, quiero ver si me sirve esto. A ver. Profesora, ¿cómo puedo salirme un segundo para compartirles otra imagen? Así como lo estoy haciendo. Sí, Ok, un segundo, por favor. ¿Se ven? ahorita lo que estamos viendo es la carpeta. Déjenme ver cómo hago para convertir el Excel. Ok, creo que ahí. Ahora sí. Bueno, esto es una síntesis de lo que son los principales megacuerdos regionales existentes en función de su nombre, por supuesto, las siglas más utilizadas para facilidad, la cantidad de países que lo conforman a cada uno de ellos, los países que están involucrados, los temas que están sobre la mesa en cada uno de ellos, cuándo se empezó a negociar, cómo está en este momento, la única vigencia es el acuerdo del que estamos conversando ahora, y la cantidad de población que incluye eso. A ver si puedo lograr otra vez compartir de manera normal, que sería... Sobre los megacuerdos regionales en la parte más de elementos teóricos, es importante mencionar la hegemonía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque posterior a lo que ya todos conocemos y vimos a lo largo de esta maestría, que por cierto yo desconocía al principio, al final de la Guerra Fría y con el final de la Segunda Guerra Mundial, pues se dio una hegemonía de Estados Unidos, tanto en la parte económica como militar. Y esto ha creado que este país tenga un poder de decisión, no solamente en la política interna de ella, sino por supuesto en la política internacional en varios aspectos. También hay que tomar en consideración los proyectos geoestratégicos de Estados Unidos también y de China, porque el posicionamiento que quieren ahora tener estos países, Estados Unidos como una hegemonía que se mantiene a flote como hegemonía, y China como un país que está tratando una hegemonía o una economía emergente, de posicionarse tanto en Latinoamérica como en otros países. Los megacuerdos pueden definirse como tratados internacionales, de manera muy sencilla, que involucran una gran cantidad de economías y recursos. De ahí queda ilustrada la tabla de Excel anterior, que considera incluso solamente el tema de población, porque en otros documentos ustedes pueden encontrar el PIB, por ejemplo, de lo que representan estas economías, el porcentaje en comercio, por ejemplo, el transatlántico y transpacífico, de firmarse representan cerca del 60% del comercio mundial. A eso que sea un tratado internacional, de hecho, tratados de libre comercio, con gran cantidad de economía y de
dice que el megarregionalismo está ligado a la búsqueda de fuentes de crecimiento en países desarrollados, el comercio de redes de producción en torno a las tres grandes fábricas, según la CEPAL, América del Norte, Asia y Europa, y la falta de una agenda programática plus de la OMC. Por ahí todo el tema de cómo se ha demorado la ronda de Doha, que verdaderamente no se ha concretado, las negociaciones, acepción del acuerdo de facilitación, pero que estamos hablando de 17, 19 años. El acuerdo que me corresponde particularmente, como les dije al principio, acuerdo entre Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Particularmente vean que tenemos de América del Norte, México, Chile, México, Canadá, disculpen, Chile y Perú de América del Sur. Este acuerdo, compañeros y profesora, es bastante particular porque yo, en conversaciones incluso con estudiantes, les decía que ellos son como un vaso de agua, no dicen que no a nadie. Han estado con todos, a todo el mundo aceptan, vean que estamos hablando de Australia, Canadá, Chile, de Japón, o sea, es bastante interesante cómo ha sido la conformación de este acuerdo. Y particularmente que Estados Unidos estuvo interesado en estar en este tratado, claro está, por todo el tema de Asia-Pacífico. Sin embargo, finalmente en 2017 decidió salirse del acuerdo, pero que quedaron esos 11 participantes. El acuerdo tiene varios objetivos comerciales que específicamente hacen referencia a los de trato nacional favorecida y transparencia, como los elementos, los principios, perdón, de la OMC, como parte de los principios de esta organización. Les leo un par: estimular la expansión y diversificación del comercio entre los territorios partes, eliminar obstáculos al comercio, facilitar la circulación transfronteriza, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Particularmente, hace referencia a zonas de libre comercio que son la etapa de una evolución económica, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero vamos a decir evolución económica, en la que se representa con los tratados de libre comercio. Entonces, compañeros, resulta que los megacuerdos, por definición de compraventa internacional de mercancías y servicios, entre otros, el tema ambiental, el tema laboral, el tema de propiedad intelectual, son tratados de libre comercio. Y como son tratados de libre comercio, tienen, lo anoto de esta manera, el visto bueno del sistema multilateral de comercio o de la OMC, porque son excepciones permitidas y establecidas dentro del marco legal que se ha establecido previamente. Entonces, por ahí estableciendo elementos, aunque son diferentes a lo que estamos acostumbrados, siguen siendo tratados de libre comercio y son válidos dentro de los principios de la OMC. Ordal, señala que tiene como objetivo parcial renovar las normas internacionales del comercio, pues venimos trabajando con todo lo que se realizó desde 1995 con el cambio del GATT a la OMC. Y la coyuntura es bastante complicada en este tema, pues se creó de esta manera, con esa coyuntura, pero hemos ido cambiando muy rápido. Entonces, quizá, no me atrevo a decir que sí, todavía por lo menos, tal vez con que se necesita una actualización, una modificación para promover una integración más profunda y dinámica que vaya más allá y más actualizada con la compraventa internacional de mercancías y servicios que ya tenemos. Es importante lo que señala el BID, porque dice que involucra países que en conjunto representan posiciones muy importantes. Les decía yo, en el tema de población, en el tema económico, en el tema geográfico, estamos hablando de muchísimos niveles, miles de millones de PIB, pues, estamos hablando de muchísima capacidad del territorio también. Como mencioné antes,
parte de la negociación de esos acuerdos se ha dado por el estancamiento de la ronda de Doha. Pues los países que forman este primer acuerdo no son tan satisfechos con la, déjame ver que no contradiga lo que hemos visto en frase, con la eficacia que pueda tener esta organización en los temas que ellos propiamente les atañen. Un efecto que podría tener en los acuerdos regionales propiamente es la modificación del régimen multilateral de comercio global con las connotaciones geopolíticas en la medida en que los Estados miembros tendrían la capacidad para fijar un nuevo estándar global. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de países muy poderosos y economías emergentes. Los megacuerdos regionales son instrumentos con connotaciones geopolíticas muy fuertes, pues no solo reconfiguran los flujos de comercio, sino que también habilitan para presentarse ante el mundo como un socio confiable, previsible y respetable. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Alianza del Pacífico, con lo que tiene que ver con otros megacuerdos regionales que requieren una cierta cantidad de modificaciones internas de los países, leyes, modificaciones corregir para corregir elementos que consideran que son necesarios para, por ejemplo, ahora. También conversamos cuál es la situación, o más bien cuál es qué sucede con que Estados Unidos estuviera o no en el acuerdo antiprogresista de asociación transpacífico. Entonces, era su representación del tema geopolítico que conversaba al principio en Asia-Pacífico. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Es tan importante que esté, es tan importante que no esté. De repente podemos hacer relación con lo que se conversaba en la clase de Derecho, que aunque Estados Unidos no ha firmado los acuerdos marítimos, por ejemplo, igual lo ha manejado de manera bilateral. Entonces, a su manera, puede aceptarse y cumplir ciertos elementos que están establecidos ya en esos acuerdos. También es importante, a pesar de que tengo una tendencia a defenderlos, me parece, que los participantes de esos acuerdos, está claro, no son, tal vez los fundadores no son Costa Rica, no Nicaragua, no Venezuela, por supuesto, sino las grandes potencias, porque lo que necesitan es tener contrapartes en igual de condiciones. Así de sencillo. Y bueno, en realidad el libre mercado, eso es lo que me da la posibilidad de escoger a quién le vendo y a cuánto le vendo. Pero también obtener beneficios de esta situación. Entonces, básicamente tendría que ser un tema de, en la facilitación de comercio y de compraventa internacional de mercancías y todo lo que esto acarrea, la OMS o el Sistema Multilateral de Comercio sí debería buscar una forma de atraer a estas grandes potencias para que el sistema se mantenga, porque aunque sí pueda seguir siendo eficiente en muchos elementos, en esta parte en concreto, le ha quedado debiendo a los socios o a los estados parte más grandes. Y como les decía, el libre mercado le da la posibilidad. ¿Alguna pregunta o consulta? Bueno, yo tengo un par, pero quisiera ver si alguno de los compañeros tiene una consulta. Junior, Kenneth, Viviana, Hugo, Mario. Es que hicimos con esa de amigos, de no preguntar. De mi parte, ninguna. Muchas gracias. Wow, gracias, Kenneth. Bueno, yo nada más, bueno, muy bien la exposición, María Jesús. Nada más yo tenía algunas preguntas que es como para tratar de poner algunas cosas en los conceptos o en el lenguaje que hemos utilizado en el curso. Entonces, es retomar las ideas que usted ya ha dicho. Si, a ver, ¿cuáles, si yo le dijera, puntualice 3 de los principales cambios que se han dado en el área temática de comercio internacional a partir de todo lo que usted nos explicó, ¿cuáles para usted son como los principales cambios como área temática que se han dado?
A ver, profesora, yo en el documento incluso, porque no iba a ser tan amplio, manifestaba que la evolución de los tratados de libre comercio Ujú, se ha satanizado esta figura de los megacortes regionales, y me atrevo a decir de una manera porque los autores solo hablan, bueno, dan su opinión de una manera no tan positiva respecto a esta figura, y lo que han hecho sí es evolucionando. Por ejemplo, hablábamos al principio de tratados de primera generación, donde se dedicaban aranceles y así, mientras que fue evolucionando en temas ambientales, propiedad intelectual, hablamos de un CAFTA, por ejemplo, luego una asociación, como con la Unión Europea, y pues ahora los negocios regionales. Entonces, eso podría ser como uno de los primeros cambios. ujú. ¿Qué más me ocurre? Mm, Ok, no, y también quería hacerle otra consulta que también lo explicó un poco, pero ¿cuáles son las principales barreras para la cooperación en el marco del acuerdo amplio, bueno, del caso que usted tiene, ¿verdad? De la Asociación Transpacífico y los principales incentivos para la cooperación, también si los tuviera que puntualizar. Ok, en realidad el análisis fue más en un tema geopolítico, ¿verdad? Ok. Porque el acuerdo sigue siendo un acuerdo comercial. Ujú, Mercancías comerciales en la línea que te digo de una generación, no sé, digamos una octava generación. No estoy inventando eso porque no se lo he leído a nadie, solo que estoy sacando cálculos y pensé que podía ser una octava generación de tratados de libre comercio. Sin embargo, es un tema geopolítico porque es posicionamiento. ¿Ya? Es el tema Asia-Pacífico, es el tema incluso de recursos naturales. ujú. Entonces, ¿por qué estar? Por eso. ¿Por qué no estar? Pues, ¿por qué no estar? Porque no tendríamos el tema, las características requeridas para. O si hacemos la solicitud, tendríamos que cumplirlas. Al igual que como se dice con CAPTA, por ejemplo, con la agenda de implementación. Ujú. Sí, sí, efectivamente para un país como Costa Rica, que es relativamente pequeño, pues el poder de incidencia que tenga es muy bajo en el marco de este tipo de megacuerdos. Incluso para un país como Costa Rica se ve más beneficiado de participar en espacios multilaterales como la OMC. Ahí el reto es el balance, ¿verdad?, de lo estratégico y de la inserción a mercados y del nivel de influencia que pueda tener sobre los procesos de toma de decisiones dentro de los megacuerdos. Entonces son un poco las discusiones de cómo hacer ese balance. Y la última pregunta que tenía, y que no sé si la llegó a desarrollar en la investigación, porque sé que no era el objetivo de la investigación, pero era saber si existen mecanismos de cumplimiento definidos o si se utilizan también los mecanismos, si se recurre a la OMC para la solución de controversias o cómo está planteado ese tema dentro del acuerdo. Uy, profe, honestamente no lo revisé tan a detalle el acuerdo, propiamente, la estructura, como para responderle completamente. Sin embargo, por la experiencia lectura de otros acuerdos, me Ujú, atrevo a decir que debe tener una parte de solución de diferencias para manejarlo entre las partes primero, y si no, en función de la teoría, como si hubiese un tratado al amparo del acuerdo de la OMC, pues podría elevarse a la solución de diferencias de la ujú. OMC. Ok, perfecto. Bueno, yo no tengo más consultas. No sé si alguno de sus compañeros tiene consultas. Pueden decir que no. No, pero es que si hoy están bien hablando. A mí me quedó muy claro. Gracias. No, yo no tengo consulta. Ni ningún comentario para complementar. ¿Alguna idea que quieran compartir? Están sospechosos. ¿Qué están haciendo? No, ¿Están yo haciendo para la serle tarea honesto, mañana? no, yo para ser honesto me conecté a la mitad de la exposición, entonces no tengo como todo el panorama. Ah, pues que eso explica mucho entonces.
Ok, bueno, no, muchísimas gracias, María Jesús. Si sus compañeros no tienen ninguna pregunta, entonces podemos pasar con Junior. Gracias, pues. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Creo que sí, sí, Bueno, ¿usted me escucha bien? lo escuchamos perfecto. Ok. Ok, buenas noches, compañeros, profesora. Como ustedes podrán suponer, porque ya es normal en mis cursos, bueno, los cursos que yo hable sobre los objetivos de desarrollo sostenible y que es parte, por supuesto, de mi tema de tesis. Aquí enfocado, bueno, como parte de la gobernanza global e inclusive como, según algunos autores le dicen, que es la culminación o la confirmación de la gobernanza global como un proyecto político. Y aquí viendo un poquito las potencialidades que derivadas de algunos de los conceptos que se relacionan con la gobernanza global, Costa Rica puede aprovechar. Pero para eso también incluyendo, y vamos a pasar de una vez a lo que es el objetivo general de la investigación, precisamente era analizar la importancia que estos ODS tienen dentro de esta visión de gobernanza global como proyecto político. Ahora vamos a hablar un poco de que hay otras dos visiones que la doctrina ha identificado en cuanto a la gobernanza para potenciar el cumplimiento por parte de Costa Rica de los ODS al 2030. Y por eso tenemos básicamente 4 objetivos. Uno es la identificación de la trascendencia de los ODS como parte de esa visión de gobernanza global como proyecto político. Entonces, este objetivo está directamente relacionado con la gobernanza global y como van a ver en la presentación, tal vez es la parte más extensa del trabajo. Dos, describir algunas fuentes de cooperación internacional derivadas de lo que es la implementación y específicamente la revitalización que la Alianza Mundial sobre el Desarrollo Sostenible tuvo con el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque esto ya se venía hablando desde los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces aquí vamos a hablar un poco de cooperación, no tanto como fuentes directamente, sino que los mismos documentos oficiales que han salido de lo que es el desarrollo de los ODM después de los ODS y algunas reuniones relacionadas con esto, hablan de a quienes se debería acudir, porque ya se sabe que el asunto del cumplimiento de los ODS, si bien es establecido por estados, trasciende la capacidad de los estados para el cumplimiento. Entonces aquí básicamente es hablar un poco de cuáles han sido las posiciones oficiales sobre quiénes otros actores dentro de la comunidad internacional pudiera tocársele el pie para que ayuden a la consecución de estos ODS, no solamente financiando, sino haciendo buenas prácticas para reducir ciertos, podría decir, errores o ciertas prácticas negativas que se sigue a nivel internacional y que por eso ponen más bien en peligro poder lograr el cumplimiento de estos objetivos. El tercero de los objetivos es determinar el grado de vinculación de los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, que es la de este presente gobierno. Aquí básicamente, bueno, para determinar, como el plan tiene varias áreas estratégicas, si en cada una de ellas se involucran los ODS y cómo se hace. Y por último, bueno, el tema es muy relacionado con gobernanza, que es multilateralismo. Para acá prácticamente, bueno, básicamente para 2 de los objetivos, que es el sexto, sobre agua potable y saneamiento, y el 11º, que es ciudades y comunidades sostenibles. ¿Eso por qué los escogí? Bueno, porque precisamente son el tema de fondo de mi tesis, entonces los quería poner como ejemplo, pero para ver cómo el multilateralismo puede ayudar y en alguna medida a alcanzar, o más bien fuertemente a alcanzar estos 2 objetivos en el caso de Costa Rica. Y entonces tal vez aquí unos antecedentes que podemos señalar con relación a la gobernanza global, porque esto ha sido todo un desarrollo, inclusive teórico, ¿verdad? Que surge precisamente con la caída del muro de Berlín, con el fin de la Guerra Fría, cuando el ex canciller alemán, Willy Brandt, hace una convocatoria en lo que en aquel momento todavía era la capital alemana, de la República Federal Alemana, para reflexionar sobre problemas mundiales de una manera amplia. Y del seno de esa convocatoria surge una comisión que se llamó Comisión sobre la Gobernanza Global, respaldada por la ONU en 1990, la cual, 4 años después,
crea un reporte de todo ese reflexión sobre problemas mundiales que se llamó Our Global Neighborhood, y específicamente donde se tocó el tema, temas específicos o problemas específicos relacionados sobre la sobrevivencia de la humanidad y el tema de prosperidad, ya viendo un cambio en lo que es la definición de desarrollo y ahora incluyendo el concepto de prosperidad, que a la vez se requería para esto, por supuesto, que la unión política de diferentes actores, ya no solamente estatales. Y por eso entonces, aquí uno de los temas que se toca, y ya no como un antecedente cronológico, sino más bien de temas relacionados con la gobernanza, que también en este reporte se habla. Bueno, se parte del hecho de que el Estado sigue siendo el actor más importante. Sin embargo, a la hora de trabajar dentro de los términos de la gobernanza global, se habla un poco de que hay alguna alteración de la soberanía, de los recursos y de la seguridad. El Estado cede en estos 3 rubros para alcanzar metas de tipo global. Entonces, de acuerdo a este reporte también se habló de que las políticas estatales nacionales ya han trascendido y que son nuevos actores sociales junto con el Estado los que pueden lograr estos temas que son de importancia ahorita de tipo global. Entonces, de acuerdo a la lectura que vimos, inclusive, está muy relacionada con el concepto de coordinación social horizontal de una de las lecturas que la profesora nos puso de Viso Cero, ¿verdad? También el tema de globalización, un poco relacionado con la interdependencia, con el aporte de la gobernanza global al institucionalismo neoliberal, que ahí también en el reporte se habló que había un impulso a lo que es la consecución de los objetivos de cooperación internacional y lo que tiene que ver con el tema de democracia para efectos de lograr estos acuerdos. Por supuesto, entonces, estamos hablando de la mundialización de problemas y objetivos que los ODS vienen a ser precisamente una culminación de cómo atacar por parte o cómo abordar por parte de la comunidad internacional grandes problemas de orden mundial. También con el tema del transnacionalismo que vimos en la lectura de Carnes. Pero aquí es muy importante cuando hablamos de gobernanza global, y ya un poco recapitulando lo que hemos visto en otras clases, es sobre algunos de los principales actores. Y precisamente una de las críticas que se le hace a la gobernanza global, no obstante, digamos, se hablaba de la problemática que existe para lograr estos objetivos. Bueno, se rescata el tema de que son una gran cantidad de actores que participan en la gobernanza global y más allá de los estados, porque también se habla de los estados y la parte subestatal, inclusive las comunidades y los gobiernos locales, todo lo que tiene que ver con instituciones intergubernamentales y la burocracia que rodea a las mismas, las organizaciones no gubernamentales, lo que vimos también como expertos y, ¿cómo es que se llama? Comunidades epistémicas, el tema de las redes y las alianzas, las corporaciones multilaterales, por supuesto también, y fundaciones privadas, que esos son los temas que se retoman también a la hora de hacer la proyección del multilateralismo en los ODS. Y por supuesto, bueno, aquí no lo menciona, pero como habíamos visto en clase, ya inclusive actores internacionales individuales que son importantes y que contribuyen de alguna manera a alcanzar estos objetivos a nivel global. Ahora aquí vamos, yo creo que esta ¿cómo es que se llama? Presentación. Vamos a ver cómo lo hago. Esta presentación, o este video ya lo habíamos, la profesora lo había tratado de presentar, pero yo lo quiero retomar porque ahí establece muy bien lo que es la gobernanza global. Vamos a ver si la escuchan y me dicen si lo escuchan bien. Se escucha bien, Junior. The world is increasingly complex and interconnected. International agreement and collective action are needed more than ever before.
Global governance sounds like a really big topic, and it really is. It's where we try to bring the world together to solve the big problems of our time. Be it biodiversity, be it water and watersheds that span various countries, the fishing in the areas beyond national jurisdiction, health issues for infectious diseases that spread borders. It's where problems that can't be solved anywhere else at national level, at regional level, need to be discussed and coordinated among all countries. Global governance is not setting up a different government. It's making the governments that we have work better together. Countries sometimes complain that these processes take many, many years, sometimes decades, to come to an agreement. But still, it's much more efficient than everybody negotiating with everybody on every tiny little bit. And we have a very important principle. We call it the multilateral principle. Every country really has one vote. It's very inclusive because in the UN system, every country has the same right to speak. And therefore, the weaker countries have a chance to get included in the process and have their voices heard. It gives the small island developing states, for example, who are most exposed to the ravages of climate change, who could be literally made to vanish. It gives them the strongest position to dialogue with the other nations who have the capacity to really change our response to climate. Because the world is so complex, we have to take this bull at the horn and really work together and really bring everybody on board to get the solution to these problems. And to have an inclusive solution will take longer. It will be more tedious, but I think we'll get to a solution that everyone can support. ¿Me escuchan? Escuchamos, Junior. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, aquí rescatar, por supuesto, el tema otra vez de la gobernanza global, lo que habla el video sobre la forma en atender los grandes problemas o retos mundiales que existen actualmente. El tema de la inclusividad, que no se puede dejar a nadie por fuera en la toma de decisiones de acuerdo a esta teoría. Bueno, que inclusive se discute si la gobernanza global es una teoría, pero bueno, aquí veamos dos conceptos, uno que es derivado precisamente de la conferencia sobre gobernanza global que trajo el reporte que habíamos citado, y la otra que vemos, también de los temas que vimos en clase, una de las lecturas de Carnes. Bueno, definiendo la primera, el Carnes, que aquella que captura la complejidad y dinamismo de muchos esfuerzos colectivos de los estados y de una creciente variedad de actores no estatales, que eso se insiste una y otra vez en el concepto porque es parte de, para identificar, entender y dirigirse hacia varios asuntos y problemas propios del turbulento mundo de hoy en día. Y el concepto original, que es la primera vez que se habla de gobernanza global, a través de este reporte, que se define como la suma de muchas formas en que individuos e instituciones públicas y privadas, y aquí se hace también el énfasis que no solamente el institucionalismo, la parte pública participa, sino ya actores del área privada, manejando sus asuntos de una forma común y en cooperación, en coordinación, que es otro de los elementos fundamentales, y también, y yo lo rescaté acá, que se habla de un proceso. Más que una teoría, la gobernanza global es un proceso a través del cual los intereses en conflicto divergentes pueden ser ordenados y pueden realizarse diferentes acciones de cooperación. Incluye, como lo dice acá muy bien, instituciones formales y regímenes con poderes para vigilar su cumplimiento, así como arreglos formales e informales que las personas o las instituciones han acordado o perciben como afines a sus intereses. Si ustedes lo ven, bueno, la primera diapositiva que presenté en la introducción, ahí lo que venía era un dibujo de una sombrilla
y una gran cantidad de individuos. Es precisamente, digamos, la representación que se hace de la gobernanza, que la gobernanza engloba mucho y por eso esa es una de las críticas que es a veces muy amplia, ¿verdad? Ahora, como les decía, había White dentro de la doctrina tres grandes perspectivas sobre la gobernanza global. Uno que se ve como realidad observable y específicamente de los asuntos de las relaciones internacionales. Aquí estamos hablando de la gobernanza global como un objeto de estudio de las relaciones internacionales, porque, bueno, también entendemos que la gobernanza, y según el mismo video, ya es algo que data de hace mucho tiempo, pero como estudio específico de RI, es a partir de los 90 que ya empieza a forjarse, ¿verdad? La otra perspectiva es como método analítico, precisamente como una de las formas de analizar algunos fenómenos de las relaciones internacionales. Y el tercero como proyecto político. Y este es el que yo tomé como base porque precisamente hay varios autores que señalan que los ODS son la confirmación de la gobernanza global como proyecto político internacional. ¿Y en qué se basa esa perspectiva como proyecto político de orden para el sistema internacional? Bueno, específicamente en que hay una serie de rubros mundiales sobre los que se proponen metas y objetivos. Después que se abordan temas de alcance transnacional, de alcance mundial, como es el de la desigualdad, seguridad, calentamiento global, género y derechos de las mujeres. Y la cuestión de la gran cantidad de actores, no solamente públicos, sino privados, en organizaciones o empresas privadas con afán de lucro, las que no lo son, como las fundaciones, las asociaciones, los mismos gobiernos, las organizaciones dentro de los gobiernos, las organizaciones privadas con fines lucrativos o no, y los que aportan de forma voluntaria, y eso es uno de los temas que vamos a ver un poquito más adelante, que precisamente es una de las formas de financiación que se proponen para los ODS, agrupaciones, individuos, etc. Entonces, de aquí sacamos tres de los elementos fundamentales de ese estudio de la gobernanza global como proyecto político. Después, el mismo tema del desarrollo como concepto inseparable de la comunidad internacional, y aquí es otra de las críticas que se le hace a la gobernanza global porque está completamente ligada al concepto de desarrollo, que para algunos es una forma de manipulación o una forma de imposición de los intereses de los países más aventajados sobre los menos, y imponiéndoles un concepto, bueno, inicialmente que se hablaba de crecimiento, después de desarrollo, y ahora se llama específicamente progreso o, bueno, básicamente sí, progreso. Después, otro de los conceptos centrales de acá es que la provisión de bienes públicos globales. Se establece el concepto de bienes públicos globales como parte de la gobernanza. Algunos también actores hablan de bienes comunes. Y en cuanto al ODS 17, que es el que se señala como el específico, que donde se inserta precisamente el concepto de gobernanza global dentro de los ODS, es, bueno, derivado del ODM 8, que se denominaba fomentar una asociación mundial para el desarrollo, y en este caso es alianzas para lograr los objetivos de desarrollo. Precisamente si vemos el concepto de los ODS, el ODS 17 es fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, que eso también es derivado de las rondas anteriores a lo que es la conformación de una etapa que fue intermedia realizada en el 2012, donde ya se dijo, y eso también es otra de las críticas que se le hace a los ODS, se dijo que en el 2012 no había terminado el plazo para cumplir los ODM y ya se estaba reformulando. Y entonces se está diciendo, bueno, ¿qué significa esto? Que en 3 años ya sabemos que no se iba a lograr los objetivos, entonces tenían que revitalizarse, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso, lo importante es que, de acuerdo a un actor Villamar Nava mexicano, dice que precisamente este concepto de fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible son, y en el desglose que se hace, concentra todas esas metas enunciadas 2 décadas atrás por el reporte de la Comisión sobre Gobernanza Global, que ya hemos citado. Ahora aquí vamos a ver si permite
a ver mientras carga. Yo esta presentación se las envié en un drive, ¿verdad? Para aquellos que se lo quieran consultar. Bueno, está ahora un poquito cargándose. Si no me lo hace, lo cargamos de otro lado, pero vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a... Junior, ya no vemos la pantalla. Sí, no, es que estoy tratando de ingresar por otro lado lo que quería que viéramos. Ok. Ya voy. Así. Un poquito para hacerlo más interactivo. Si ustedes ven acá, estos son unos mapas que está desarrollando el Foro Económico Mundial para explicar las acciones e interacciones que se dan en diferentes conceptos o temas de trascendencia internacional. Y si lo vemos, por ejemplo, acá, el tema de la gobernanza se relaciona con el pluralismo institucional, con la multipolaridad creciente, con un concepto de antiglobalización, con la profundización de la interdependencia y con actores transnacionales. Tal vez para hacer la consulta y lo que ya hemos visto, ¿qué tiene que ver la gobernanza con el pluralismo institucional, por ejemplo? Y ya algo cité al principio. ¿Alguno que quiera participar? Junior, ¿cómo fue? Perdón. Y es que vean, si ustedes ven acá en el mapa, hay 5 grandes temas que se relacionan directamente con la gobernanza global. Uno es pluralismo institucional, otro es multipolaridad creciente, otro es antiglobalización, otro es profundización de la interdependencia y otro es actores transnacionales. Entonces, empezando, digamos, hacia la derecha, el primero dice pluralismo institucional. ¿Cómo creen ustedes que se relaciona la gobernanza global con el pluralismo institucional? Perdón, Kenneth, yo creo que, perdón, Junior. Perdón, María Jesús, dale. Está bien, dale. Ok, no, yo básicamente relacionándolo con un poco de los ODS y de lo que entendí que hablaste al inicio, creo que se refiere principalmente a la cantidad de instituciones, o no tanto a la cantidad de instituciones, sino al tipo y a la variedad del tipo de instituciones que intervienen, en el sentido, digamos, o de actores, de que no son solamente instituciones públicas, sino que también intervienen organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del sector privado, y que digamos que empata un poco con el espíritu o la agenda del ODS y principalmente, bueno, de este ODS 17, que apuesta mucho, digamos, por la creación de alianzas entre todos los sectores y que se establece que la Agenda 2030 no es una, digamos, a pesar de que es una agenda seteada por los estados, por decirlo de alguna forma, requiere para su cumplimiento de la participación de todos los sectores y de todas las instituciones. No sé si por ahí va o... Sí, si lo ves ahí a la derecha, precisamente lo que usted está diciendo está resumido acá en el punto donde dice pluralismo institucional a la derecha. Ok, sí. Estos mapas lo que hacen es, y es que es muy interesante para ver los temas, usted se posiciona sobre uno de ellos y le va a ir diciendo, e inclusive otros que están en la periferia, digamos, el pluralismo institucional ha sido precisamente eso, que ha habido un cambio en lo que es la gobernanza global, porque inicialmente se había centrado en la diplomacia interestatal y organizaciones intergubernamentales, pero ahora ya se incluye, por supuesto, y a través del proceso de independencia, a otros actores internacionales. Y, por ejemplo, se habla, ¿por qué? Porque han surgido temas de seguridad internacional, de ciudades y urbanización, de salud global, de futuro del gobierno, de cambio climático, de sistema financiero,
y comercio e inversión extranjera directa, que son elementos fundamentales que han venido a hacer este cambio. ¿Por qué? Porque ya han traspasado las posibilidades estatales para poder atender estos grandes retos mundiales. Lo mismo lo podemos ver con la multipolaridad creciente, que se está hablando también de, gracias a que la globalización ha estimulado altos niveles de crecimiento económico en todo el mundo, han aparecido nuevos países como grandes potencias dentro de las dentro de las políticas mundiales, ¿verdad? Entonces se habla un poco de los BRICS, de las economías que han venido surgiendo. Algunos países que han hecho un gran, digamos, esfuerzo por sacar a su población, a la gente más pobre, de la pobreza, y específicamente se cita el caso de China, ¿verdad? Como un ejemplo donde los chinos han logrado prácticamente ir erradicando y cumpliendo con el objetivo primordial de los ODS, que es erradicación de la pobreza en todas sus manifestaciones. Y en el tema, porque acuérdense que al principio había dicho que gobernanza global era una hija derivada de la globalización. ¿Y por qué considerarían ustedes que aquí se está hablando más bien de antiglobalización? Lo ponemos, a ver. Y es específicamente que con el crecimiento de la globalización también se ha dado un movimiento. Ajá. Más bien es pregunta, más que aporte o participación. ¿Cómo se llama? Más bien es pregunta, más que aporte. La antiglobalización es el movimiento que manifiesta sus utilidades, los objetivos y efectos de la globalización económica. Entonces, podría decir que el tema del creciente nacionalismo de algunos países es antiglobalización. Correcto, es que es precisamente eso. Como surge la globalización, nace toda tesis tiene su antítesis, y una de las antítesis es precisamente el surgimiento, que con todos estos movimientos globales ha surgido, se han exacerbado nacionalismos y populismos a nivel mundial. Entonces, inclusive algunos autores hablan de neotribalismo, que ahora es más bien a partir de las bases y a partir de lo local, donde se quieren resolver problemas, y que esto ha hecho que varios países hayan enfrentado dificultades. Todavía no se ha dado efectivamente, pero se han dado dificultades en cuanto a la integridad del mismo Estado, porque han querido ver, como el caso de Cataluña, por supuesto, que ha sido como el caso más sonado, de querer salirse de España, ¿verdad? Entonces, precisamente la antiglobalización es un efecto directo del proceso de globalización y como antítesis al mismo, ¿verdad? Me parece curioso que se derivan varias, bueno, de antiglobalización propiamente salen varias flechitas. Una propiamente para Estados Unidos, pero también a muchos elementos que han estado dentro del discurso del presidente. Valores, futuro del económico, migración, geopolítico, todo muy antiglobalizado, Estados Unidos. Sí, específicamente Estados Unidos es por el hecho de que ahora American First, ¿verdad? Que lo que quiere es que primero ellos y después ellos y por último ellos, ¿verdad? Entonces eso es de un golpe a la globalización en términos de que un país tan importante en términos económicos y políticos esté teniendo también ideas nacionalistas que imperan en su política, no solamente interna, sino hacia afuera, ¿verdad? Y está muy relacionado también con otro tema, la profundización de la interdependencia. Y dice, ahora más que nunca los problemas globales se han transformado en problemas locales. Entonces ven que ahora van en doble dirección. Lo que se ha fijado como, por ejemplo, los ODS, ¿qué es lo que ha pasado? Con los ODS se manda a los países a que hagan su propia agenda de cumplimiento, a que establezcan dentro de las metas que fijó el ODS específico, ponga sus propias metas y sus propios indicadores de acuerdo a sus posibilidades. Entonces eso implica que lo que es los procesos de planificación a nivel mundial derivados de los ODS se nacionalizan, y estos a la vez se regionalizan y se hacen inclusive a nivel de gobiernos locales. Entonces ahí la interdependencia va de lo global a lo individual y de lo individual hacia lo global, ¿verdad? En doble vía. Y por supuesto, bueno, con la gran cantidad de actores transnacionales que ya hemos citado. Pero yo creo que sería bueno que ella en algún momento le peguen una ojeada, porque es muy interesante, digamos, todas las
las uniones que hacen de un tema, por ejemplo, si usted pone a actores transnacionales y ya se va a seguridad cibernética, también ahí se encarga de decirle en qué tema específico se considera y vea cómo la seguridad cibernética, por poner este caso, también relaciona algunos otros temas y hace otros enlaces y ahí se va haciendo cada vez más grande la temática, ¿verdad? Que eso vamos a verlo también, que es una de las críticas que se le hace a los ODS por la amplitud de los temas y muchas veces la falta de precisión científica en cuanto a las mismas metas, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Sigamos con, vamos a ver, la presentación. Junior, luego nos pasa el enlace, por favor, o no sé si está en la presentación. Sí, está en la presentación. Ah, bueno, perfecto. Ok, entonces. Sigamos. Como lo pueden ver acá, ya bueno, hablando directamente del tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible, se pasa de 8 que eran los ODM a 17 y vamos a ver si, bueno, primero tengo que compartirles otra vez sonido de la computadora. Vamos a ampliar aquí y vamos a escuchar específicamente lo que son los ODS y algunas formas de implementarlo, ¿verdad?, que se han propuesto. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras.
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Como pueden ver ahí, si esto no es gobernanza, yo no sé qué sería gobernanza. Ahora obviamente los ODS son precisamente estos 17. Como lo decía el video, una gran diferencia que se marcó con relación a los ODM es que los ODM se basaron específicamente en el primero que está aquí arriba, en color como lila, que es personas, con 6 objetivos dedicados a personas, 1 a planeta y 1 a alianzas. Con los ODS se pasa a incluir los temas de la sostenibilidad, los 3 elementos de la sostenibilidad, que es el social, donde se habla de personas, el ambiental, donde se habla del planeta, y el de prosperidad, donde se habla de la parte económica, con 5 ODS para cada uno, más 1 que habla sobre la paz y otro que habla sobre alianzas. Y así es como está ahora distribuido. Ahora, como lo pueden ver acá, por áreas, los ODS, el de personas, que es la parte social, involucra los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5. El de la parte ambiental o planeta, el 6, 12, 13, 14 y 15. El de prosperidad, 7, 8, 9, 10 y 11. El de paz, el 16. Y el de asociaciones, 17. Algo les iba a comentar aquí que era importante. Bueno, ahorita me acuerdo que era, porque era un comentario de lo que vamos a ver un poco más adelante. También tenemos, como ya nos hicimos, ¿cómo es que se llama? Especialistas en el tema voy a tener que volver a salir, de ODS y gobernanza. Vamos a hacer un quiz, porque yo creo que ya lo podemos hacer, ¿verdad? Con todo el conocimiento que se ha adquirido, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí ya sigo yo.
Y lo vamos a hacer rápido. Son un montón de preguntas, pero hagamos unas cuantas. Se llama el test sobre cuánto sabes de desarrollo sostenible y ciudades, para que me ayuden con las respuestas. Y veamos la primera pregunta. A ver. No me lo está tirando toda la información. Problema con esto. Vamos a ver. Ahora sí, lo ven bien, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, uno de los objetivos del desarrollo sostenible es poner fin a la pobreza y reducir las desigualdades. ODS 1 y ODS, los cuales no podrán atenderse sin abordar la forma en que las ciudades se planifican, crecen y funcionan. Hay que elegir la respuesta correcta en este caso. Y dice, el caso que tenemos aquí en la problemática en Costa Rica, el transporte público efectivo y de bajo costo es fundamental para la reducción de la pobreza y la desigualdad urbana porque, y tenemos tres opciones, es más seguro y reduce el riesgo de los asaltos, la gente llega más rápido a su trabajo promoviendo la eficiencia laboral y facilita el acceso a empleos, atención médica, servicios educativos y otros bienes. Si ustedes tuvieran que escoger, ¿cuál pondrían como alternativa? Junior, yo escogería la tercera. Ajá. Facilita el acceso a empleos, atención médica, servicios educativos y otros bienes públicos. Vamos a marcarlo. ¿Están de acuerdo los compañeros? Yo sí. Y vamos a ver si está correcta, ¿no? No vas a dar chocolates, está bien. No vamos a hacerlas todas por fracción de tiempo, pero vamos a hacer unas tres nada más aquí. Dice, el objetivo 2 busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y la promoción de la agricultura sostenible. ¿Cuál es el concepto correcto para el siguiente párrafo? Existe, y algunos de los de abajo, cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias a fin de llevar una vida activa y sana. Su alimentación, sostenibilidad de los sistemas de producción o seguridad alimentaria. Ay, qué fácil, seguridad alimentaria. ¿Cuál? Seguridad alimentaria. Sí, vamos a ver. Ahora no era eso. Y chequemos. Respuesta correcta. Las inversiones en agricultura son cruciales para aumentar la capacidad productiva y mitigar las dificultades del hambre. La existencia de tierra cultivable provee alimentos a las áreas urbanas y apoya la economía de las poblaciones rurales. Vamos a buscar uno que sea un poquito más, pues como están tan fáciles, ¿verdad? Bueno, este está interesante. El ODS 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos. Sin embargo, una ciudad mal planeada puede generar una inadecuada provisión de servicios o infraestructura sanitaria o el surgimiento de asentamientos precarios que no cuentan con estos servicios. Elige y arrastra al ODS 3 aquellos problemas de salud y bienestar que un mal diseño urbano podría causar. Y tenemos varias opciones: enfermedades respiratorias, contagiosas, hipertensión, accidentes de tráfico, tifoidea, estrés, obesidad y muerte prematura. ¿Cuáles creen que irían en el ODS 3? Junior, tal vez el estrés, porque una mala infraestructura vial puede causar estrés y accidente de tráfico. Sí. Vamos a arrastrarlo, a ver si me permite. ¿Solo esa? No lo sé. ¿Alguien más que quiera participar? También enfermedades respiratorias, tal vez. Bueno, las contagiosas, si no tienen un nivel alto de salubridad. Las contagiosas. ¿Cuál más? Y voy a verme un poquito para arriba para que vean lo que decían. O sea, una ciudad mal planificada, ¿cuáles problemas ustedes consideran que de enfermedad le pueda generar a las personas dentro de las ciudades? ¿Accidentes de tráfico no?
Sí, yo había pensado también en accidentes de tráfico, la misma infraestructura vial. Si está mal diseñada, hay muchos accidentes de tráfico y... sí. Hay mucho Hipertensión. de tráfico, me da un colerón y una hipertensión también. Hipertensión también, bueno. Y nos puede dar tifoidea también, que es contagiosa. ¿O no? Yo no sé exactamente qué es tifoidea. Podría ser porque si hay muchas personas en espacios muy reducidos y es contagioso, entonces podría. Obesidad. Una ciudad más diseñada que nos haga caminar, andar más en carro y más en bus y todo eso. Ejercicio. ¿Y muerte prematura? Yo lo pondría también. Resulta que todas. Bien, 8 de 8, vamos muy bien. Y ya las demás no las vamos a hacer por cuestión de tiempo, ¿verdad? Entonces... sigamos. Era un poquito para interactuar. Ahora, dentro de lo que es la relación ahora entre ODS y ¿cómo es que se llama? Y la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quizás verlo como alguna fortaleza o fortalezas que esta simbiosis genera, y específicamente recordemos que con la visión de gobernanza global como proyecto político, ¿verdad? Dentro del sistema internacional. Se habla que, bueno, una de las fortalezas de esta alianza o de esta unión entre ambos temas es el desarrollo, que el tema del desarrollo en la agenda internacional, que es insolayable, que ahora la agenda internacional prácticamente de manera oficial siempre se habla de desarrollo, que el desarrollo también está insolayamente ligado con la comunidad internacional, que con la gobernanza global se ha exaltado lo que es la conceptualización de bienes públicos globales, por encima inclusive de intereses nacionales. Después tenemos que desde los ODS, como otra fortaleza, es que establece una novedosa arquitectura y es específicamente un espejo a través del cual todas las naciones se ven reflejadas en sus propias políticas y en su desempeño. Y esto específicamente es porque de los 17 ODS, de las metas que se establecen, que son más de 160, por ahí anda, y más de 230 indicadores de cuantificación, cada país las toma, las adopta, establece sus propias estadísticas y define cuál va a ser el rumbo y cuál va a ser la prioridad. Por ejemplo, ahora que vamos a ver el Plan Nacional de Desarrollo actual, se centra en 6 de los objetivos que para estos 4 años van a ser los prioritarios. Entonces, cada país define eso, entonces por eso es que se dice que es una forma en que cada nación puede llevar el control, e inclusive los demás países pueden llevar el control del cumplimiento de los otros, ¿verdad? Otro diseño, otro elemento considerado importante, que es el diseño novedoso en la integración de los 3 elementos de la sostenibilidad y los derechos humanos en diferentes ODS. También que las ODS son respuestas sistémicas a una visión global e interrelacional del desarrollo sostenible, que es también parte de la conceptualización de gobernanza. Y por supuesto, bueno, como conclusión final de varios autores, es que específicamente el ODS 17 es el que más señala el camino de confirmación de la gobernanza global como proyecto político. Pero no todo es color de rosa, porque también, y para verlo como retos, que yo creo que la profesora nos había pedido que habláramos un poco de los retos o de las críticas. Bueno, perdón, antes de eso, ¿por qué se habla un poco de la relación con la gobernanza? Bueno, porque aquí se habla que aglutina gobierno, sector privado, sociedad civil, el sistema de naciones y otras instancias, y movilizando todos los recursos disponibles. Por supuesto que aquí estamos volviendo al tema de la gran cantidad de actores internacionales que en este caso están trabajando para obtener el principal proyecto político que el mundo se ha trazado para los próximos 15 años, ¿verdad? Y bueno, se habla de que es importante desde el punto de vista positivo como fortaleza por ser tan ambicioso, que a la vez se convierte en una de las críticas o de los retos que tienen los ODS para su cumplimiento, ¿verdad? Que es que tiene una agenda muy ambiciosa y compleja, que la arquitectura es compleja y con muchas limitaciones técnicas. También muchas metas son pura retórica, y eso se le critica, y llenas de ambigüedad,
y específicamente porque hay una gran carencia de datos precisos en materia de desarrollo a nivel global, y especialmente en los países menos aventajados, lo cual se traduce también en que cuando usted lo nacionaliza, cuando ya se trae las metas y los indicadores que se siguen con los ODS, hay una ausencia de métricas precisas, hay dificultades en la estandarización por esa misma posibilidad que estableció la agenda, de que cada país va a ir a su ritmo y va a ir logrando de acuerdo a sus posibilidades. Y lo peor de todo es que también se puede dar manipulación de datos para que un país pueda decir, bueno, voy avanzando, sin embargo, tal vez las estadísticas oficiales no son de todo confiables. Una de las también críticas que se le da es que para cumplir con la Agenda 2030 se requiere la acción internacional concertada, lo cual actualmente por las características propias, digamos, de la política internacional no es una de las grandes prioridades. Crítica también fue firmada por estados y su cumplimiento va a depender de los estados a pesar de la participación de diferentes actores internacionales. Y como les había adelantado, cuando estamos en el proceso de los ODM, que se inicia en el año 2001 y hasta 2015, se hace en el 2012 una agenda post-2015 que llegó a definir la ruta y los objetivos del desarrollo sostenible. Sin embargo, 2 puntos. Uno, que ya se había dicho que los ODM no se iban a cumplir con esta agenda y que había que revitalizarlas y reformularlas. Y otra, que empezó a fijarse una nueva ruta de ODS sin hacer una verdadera evaluación del cumplimiento técnico y político de los ODMs, y a que tal vez de todos los elementos que no se hayan podido cumplir, por qué no se cumplieron y cómo la nueva agenda sí podría tratar de que se cumplieran. Estas son algunas de las críticas que se le han hecho a esta relación entre gobernanza y Agenda 2030 de los ODS. En el otro tema que yo estaba tratando de desarrollar, ¿verdad?, es precisamente lo que es la cooperación internacional para los ODS. Y si vemos ahí este gráfico, prácticamente ahí se está señalando cuánto sería el promedio de dinero necesario para ir implementando anualmente los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Y es una millonada de dinero, ¿verdad? Estamos hablando de prácticamente un promedio de 14.000 millones anuales que tiene que destinarse y obtenerse recursos para poder cumplir con estos objetivos, lo cual es una de las grandes limitaciones, ¿verdad?, de dónde se obtener esos fondos. Y vean, por ejemplo, temas como lo que es la mitigación del cambio climático, son de los 14.000, se habla entre 753.000, lo mismo que el tema de infraestructura, que no es infraestructura resiliente ni sostenible, y que para convertirla se requiere que se haga una inversión de entre 800 y 7.000 millones de dólares anuales para poder lograr. Entonces no es poca cosa lo que se requiere para financiarlo. Sin embargo, digamos, dentro de las propuestas de cooperación internacional como fuentes de financiamiento, en el 2015 se hace una tercera conferencia sobre financiación para el desarrollo previa a la adopción de la Agenda 2030. Esto se hace en Etiopía, y un poco retomando lo que se desarrolló de previo en el Consenso de Monterrey y la Declaración de Doha. Y bueno, prácticamente ahí lo que se define es que la cooperación internacional se debe promover para superar los problemas nuevos, los emergentes y globales, por ejemplo, el cambio climático, y fortalecer el proceso de seguimiento de la financiación para el desarrollo que se estableció para los ODM, inclusive de previo. De ahí de Addis Abeba surge una agenda de acción donde retoma, como les decía, los elementos fundamentales del Consenso de Monterrey y Declaración de Doha, y se instaura como necesidades fundamentales de cooperación internacional para poder financiar los ODS, las donaciones filantrópicas, se destaca ahí, la contribución financiera y no financiera realizada por filántropos en pro de la conservación de los ODS, también que se deben activar mayores mecanismos de cooperación sur-sur y no solamente norte-sur. Después el concepto o retomar lo que se había propuesto de previo, de que los países industrializados lo que tenían que aportar necesariamente es un 0.7% del PIB, que eso no se había cumplido con los ODMs. Promover la cooperación internacional en la superación de problemas nuevos, emergentes y globales. Bueno, ya solo había... Ah, no, perdón, es que esta está repetida.
Aquí está. La otra es disminución de la manipulación de precios del comercio internacional. Y esto más que fuentes de financiar es buenas prácticas que se tienen que efectuar a nivel mundial para reducir algunos elementos que han sido negativos y que no han permitido que se cumplan los ODM, ¿verdad? Especialmente, digamos, el tema de manipulación de precios, lo que tiene que ver con los flujos financieros ilícitos para 2030, que la idea es eliminarlos completamente. En temas como la evasión fiscal y la corrupción, que eso fue una de las grandes críticas que se hicieron. Con bombos y platillos se firman los ODS y después se hace una conferencia para tratar el tema de la evasión fiscal a nivel internacional y el tema de la corrupción, y los países, muchos países que firmaron o que asumieron la Agenda 2030 no quisieron asumir compromisos. Entonces ya eso es como una pequeña estocada a esta propuesta de cooperación internacional en términos de reducir la evasión fiscal y disminuir la corrupción en las transacciones internacionales. Otro elemento importante es la cooperación tributaria a nivel global y regional, donde, por ejemplo, la OCDE está estableciendo o haciendo una propuesta de reforma normativa tributaria a nivel internacional, muy importante para financiar los flujos financieros privados, y especialmente a través de la inversión extranjera directa, el manejo de las remesas en países como América Latina, que son tan importantes, y acudir también, y eso lo propone la Agenda 2030, a lo que es responsabilidad social para que haya mayor aporte de la empresa privada y los grupos privados al cumplimiento de los ODS. Volver y mantener lo que es la asistencia oficial para el desarrollo con un escollo ahí que, por ejemplo, para muchos países de América Latina, ya no pueden ser sujetos de esa asistencia por ser países de renta media que están excluidos de esa asistencia oficial para el desarrollo. Después se habla de mecanismos de financiación innovadores, desarrollo social y productivo, y bueno, más bien que aparte de lo que son directamente ODS, existen otros mecanismos que pueden ayudar a lo que es indirectamente el cumplimiento de los ODS, que son mecanismos de financiación de tipo innovador en el tema de desarrollo social productivo, y por ejemplo el caso de los fondos para el clima derivados de la Cumbre de París. Dentro de ya el tercer, ¿cómo es que se llama? Tercer objetivo planteado en ese trabajo es lo que tiene que ver con la vinculación de los ODS con el Plan Nacional vigente, ¿verdad? Y bueno, ese Plan Nacional que está proyectado entre 2019 y 2022, que es de este gobierno, tiene los siguientes elementos orientadores. Uno es desarrollo sostenible, el otro es desarrollo de derechos humanos, el otro es gestión del riesgo, gestión por resultados para el desarrollo y gobierno abierto. Son los grandes elementos en los cuales se centra la formulación de este nuevo Plan Nacional de Desarrollo. En la parte de gobierno abierto es importante agregar, como es, anexarlo o más bien relacionarlo con lo que es transparencia y participación ciudadana. En el caso de Costa Rica, como acciones estratégicas que han llevado a la inserción de lo que es los ODS en el Plan Nacional de Desarrollo, está, por ejemplo, el Pacto Nacional para el Avance de los ODS en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, siendo Costa Rica el único país o el primer país que hace un pacto nacional donde involucra a diferentes actores nacionales para la obtención de los ODS, e inclusive se formula una gobernanza local a través de un decreto ejecutivo para los ODS, donde se hace claramente, digamos, quiénes son los principales responsables para el cumplimiento de los ODS a nivel de estructura local. Y no solamente estamos hablando de gobierno del Estado en sí y sus instituciones, sino también, por ejemplo, la incorporación de la academia, de la sociedad civil, del sector privado y los gobiernos locales que están directamente, como lo pueden ver en la parte inferior, y son precisamente los que firmaron ese pacto, ¿verdad? Hay un comité técnico de los ODS, hay una secretaría técnica, o sea, hay toda una serie de, ¿cómo es que se llama?, de burocracia creada para efectos del cumplimiento de los ODS. Y aquí rápidamente lo vamos a ver. Dentro de las áreas estratégicas se fijaron específicamente 7, y cada una se le hizo una vinculación con los ODS. Si ustedes ven el texto del Plan Nacional, aparte, bueno, de otros elementos fundamentales, se incorporó a cada uno de ellos, que por ejemplo es innovación y competitividad, infraestructura, ordenamiento territorial y movilidad, seguridad humana, desarrollo territorial, economía para la estabilidad y el crecimiento inclusive, la educación para el desarrollo sostenible, la convivencia, la salud y seguridad social. Y estas grandes áreas, cada una
y lo voy a pasar rápidamente, pero vean que dentro de la propuesta está la vinculación y cuál objetivo directamente está relacionado con el ODS, o más bien, esta área estratégica, cuál objetivo se relaciona directamente con esta, como por ejemplo aquí tenemos el caso del ODS como directo, y se habla de la participación en términos de toda el área estratégica del ODS en términos porcentuales, y algunos otros ODS de manera indirecta, para llegar a una vinculación total, donde se suma la indirecta más la directa y nos da cuál es la vinculación total que tiene esta área estratégica con los ODS. Y así vamos con cada uno. El siguiente, que es infraestructura, también, bueno, muy relacionado con lo que es el ODS 11 de ciudades, el de seguridad humana, con varios, con el 1, que es hambre, fin de la pobreza, el 5, que tiene que ver con igualdad de género, el 8, que es con trabajo decente y crecimiento económico, y el 16, que es con paz. Todos esos están involucrados dentro del área estratégica de seguridad humana. Después tenemos de salud y seguridad social, muy relacionados con ellos por el tema de fondo. El 3, que tiene que ver con salud y bienestar, y el 11, que tiene que ver con ciudades. Lo estoy pasando muy rápido porque en realidad no es el tema central, pero lo que quería ver es que viéramos que todas las áreas estratégicas, las 7 áreas estratégicas en las cuales se divide el Plan Nacional, hay una vinculación directa o indirecta con los ODS, porque los ODS son precisamente base fundamental de este plan al 2022. Y aquí está el de economía. Bueno, algunos no tienen, según el criterio que se estableció, vinculación directa sino indirecta, aunque yo, por ejemplo, en el tema de economía sí hablaría de 2 o 3 que debieran ser involucrados directamente, ¿verdad? El último que está aquí es desarrollo territorial, que ese también se vincula con algunos de forma indirecta. Y aquí, bueno, prácticamente es como para citar que efectivamente los ODS son la base del Plan Nacional de Desarrollo, y eso ahora, como vamos a ver, es una conclusión. Eso se amplía a lo que es la planificación de orden regional y la planificación de orden local. Vamos a ver. Y ya el último de los, ¿cómo es que se llama? De los objetivos, que tiene que ver con el tema del multilateralismo. Yo lo enfoqué en 2 grandes áreas. Dos grandes objetivos, que son los de mi trabajo de tesis, que es el del sexto de agua limpia y saneamiento, y el 11º, que es ciudades y comunidades sostenibles. Aquí, bueno, también relacionándolo un poco con el ODS 13, que tiene que ver con acción por el clima, porque definitivamente estos 3 no se pueden separar, y cuando hablamos del agua limpia y ciudades sostenibles, siempre tenemos que hablar también del tema de acción por el clima, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en agua, es importante que a nivel mundial y a nivel en este caso de Costa Rica, hay un gran crecimiento demográfico, aunque se ha desacelerado un poco en el caso nuestro. También que a nivel internacional ya el tema de agua es probable que haya conflictos, inclusive de tipo armado. En cuanto a la relación con el ¿cómo es que se llama? Con el objetivo 13 de acción por el clima, el tema de seguridad, el tema de gases de efecto invernadero y el tema de calidad de vida, muy relacionado también con las ciudades, y considerando además que Costa Rica es el país centroamericano más urbano, y se proyecta que ya para el 2025 prácticamente el 80% de la población nacional va a vivir en ciudades y asentamientos poblacionales. Aquí un poco, bueno, el tema del multilateralismo, algunas de las definiciones. Bueno, como ahí se cita, por ejemplo, a Robert Keohane, que habla especialmente para diferenciarlo del bilateralismo, habla que cuando hablamos de multilateralismo tiene que haber por lo menos 3 o más estados tomando acuerdos entre ellos, ¿verdad? Para algunos otros, no solamente estados, sino que se habla de organizaciones internacionales y multilaterales, como estos 2 autores, Camaño Arambú, un autor, y después que hay otros autores que también incluyen dentro del concepto de multilateralismo lo que es no solamente el sector público, sino más bien relaciones público-privadas, y lo que es acudiendo a ONGs, a fundaciones internacionales y a corporaciones transnacionales. Entonces vemos aquí que hay un enlace: multilateralismo, gobernanza global y ODS, porque precisamente esta multiplicidad de actores son elementos fundamentales.
y aquí un poco también hablando de teoría, de que el multilateralismo, bueno, se relaciona con organizaciones multilaterales, que son entidades organizacionales formales caracterizadas por una ubicación permanente, una dirección postal, una sede, un personal y una secretaría. Hablando de instituciones multilaterales, que es el concepto de organización, más reglas y prácticas asociadas, y el sistema multilateral, que es la totalidad de las organizaciones multilaterales, las reglas y principios que lo rigen y los actores que participan en su gobierno o operaciones, todo muy relacionado con el tema de ODS. Ahora, para dentro de cada uno de los ODS, de los dos que escogí yo, bueno, algunas iniciativas de esfuerzos multilaterales para financiar y la consecución de estos objetivos. Por ejemplo, el más grande es una estrategia liderada por el Banco Mundial que se llama el agua en general, y esto prácticamente con la idea de vincular el mejoramiento de la gestión y servicios hídricos al logro de los ODS en otros sectores. Esta es el proyecto más grande que existe a nivel mundial en tema de agua, y especialmente para abastecer de agua en los países en desarrollo, donde hay una disponibilidad de 3.500 millones de dólares para invertir en estos países menos aventajados. Después, en cuanto al 11, tenemos el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Global Environmental Facility, lo que llaman el GEF, por las siglas en inglés, que se deriva de Río, y hay una disponibilidad de 150 millones de dólares directamente relacionado con fuentes propias de GEF y otras fuentes internacionales que abarcan 1.500 millones. También el Banco Mundial, después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano en Hábitat 3, desarrollada en Ecuador, estableció también una nueva agenda urbana y definió que varios bancos a nivel mundial participaran, dentro de los cuales se encuentra el Banco de Desarrollo de América Latina, para promover asentamientos equitativos, sostenibles, inclusivos y productores, y por supuesto que eso está muy relacionado con el ODS 11. En cuanto a Costa Rica, entonces, para avanzar, porque aquí lo que señalé es un poco la relación entre agua, ciudad, cambio climático, que también eso, bueno, en cuanto a fuentes, está el Fondo Verde surgido de la Cumbre de París, que es otra fuente de financiamiento de la cual se puede abordar, ¿verdad? En Costa Rica ya existen varios instrumentos de política pública relacionados directamente con estos dos ODS, y dentro de ellos, bueno, ya los vamos a citar rápidamente. También la Secretaría Técnica, los ODS, que como vimos en la gobernanza anteriormente, el establecimiento de la gobernanza nacional en temas de ODS, ha hecho un inventario de todas las políticas públicas que existen para cada ODS. Como iniciativas que tenemos a nivel nacional, bueno, el tema de agua, está la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales, la Estrategia para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la Agenda del Agua Costa Rica y la Política Hídrica Nacional. Y en el tema de ciudades, la Comisión Institucional de Planificación de la Ciudad Sostenible, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012-2050, un plan de ordenamiento territorial del GAM que tenía una acción de inconstitucionalidad planteada desde el 2014, recientemente se resolvió y declaró sin lugar. Entonces, en este momento hay una serie de municipalidades que están teniendo la posibilidad de que tengan su plan regulador local, que estaba impedido por esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, en los próximos meses vamos a ver varias municipalidades, incluidas en la que yo trabajo, que vamos finalmente, después de un proceso de casi 17 años, a tener un plan regulador urbano, ¿verdad? También la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Urbanos 2013-2030, son algunos ejemplos de acciones de política muy relacionadas. Ya como para ir concluyendo, primero, ODS son orientaciones programáticas de alta incidencia internacional, son retos trascendentes que se han fijado el 2030 por parte de la sociedad internacional y centradas en los 5 grandes áreas que ya vimos rápidamente: personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones. Después, que en el caso de los ODS 6 y 11 están muy ligados con el 13 y son de vital importancia implementarlos. ¿Por qué? Porque precisamente es el abastecimiento de agua a los grandes ecosistemas donde viven los seres humanos, que se llaman ciudades, y que estas ciudades cada vez se tienen que hacer más inclusivas, se tienen que ser más sostenibles, se tienen que ser más seguras, porque ahí es donde vamos a vivir el grueso de la población en los próximos años, ¿verdad? Y que, por supuesto, conflictos que puedan generarse a nivel de agua y a nivel de ciudades pueden amenazar inclusive la seguridad nacional.
Costa Rica, en términos a nivel interno, sí tiene grandes problemas ya y lo vemos prácticamente todos los días y hay una gran cantidad de comunidades que están teniendo problemas de abastecimiento de agua, ¿verdad? Entonces, por supuesto que este ODS 6 se constituye en uno que es muy necesario abordarlo de forma adecuada, y no solamente por el ODS, sino por garantizar la calidad de vida de los ticos, y especialmente en las áreas urbanas, ¿verdad? No quiero decir que en las áreas rurales no, pero en las áreas urbanas es donde se concentra mayor cantidad de población, donde más servicios hay, y por ende también hay mayor exigencia de este vital líquido, ¿verdad? Y después que también tenemos una estructura nacional muy bien estructurada, con una gobernanza local para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, y voy a recalcar que cada área estratégica del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública tiene vinculación directa e indirecta con los ODS. Y muy importante, según la definición del mismo plan, es que por primera vez se hace una vinculación directa, o en un mismo documento se habla de plan nacional, de lo que es la planificación nacional, y cuál va a ser su forma de concretizarlo a través de la inversión pública. Entonces fijan los parámetros siguiendo la planificación nacional en el tema, ¿verdad? Otra conclusión es que este plan nacional está completamente vinculado con los ODS, es más bien uno de sus pilares fundamentales, y eso implica que la planificación local se pueda, todo lo que tiene que ver con planificación, que son políticas públicas nacionales, planes regionales y locales, acciones estratégicas, programas y proyectos de alcance nacional, por lo menos durante los próximos 4 años van a estar en todo momento considerados y considerando las metas e indicadores de los ODS, y en este caso, bueno, que me interesa a mí el 6 y el 11. Después que hay una buena articulación, y si hace falta más coordinación, especialmente en el tema de garantizar el acceso a agua potable para toda la población. Después que el multilateralismo puede ser un mecanismo que Costa Rica pueda emplear efectivamente para alcanzar los objetivos 6, 11 y por supuesto el 13, con todas las iniciativas así que rápidamente vimos que se han creado para efectos de tener fondos como la Estrategia Mundial y la Perspectiva del Agua en general, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina, el Fondo Verde por el Clima, y que entonces la Estrategia Nacional de Implementación de los ODS debe contemplar posibilidades de financiamiento y también, y eso no está como oficialmente todavía muy desarrollado, los otros actores que en la agenda se establecieron como importantes para el cumplimiento de los ODS, que también los vimos, ¿verdad? Especialmente a nivel privado. Hay varias políticas relacionadas con, directa o indirectamente con los ODS 6 y 11, y estos se podrían articular mejor para que, tal vez a través de tener un ente rector que podría ser el MIPLAN, se aproveche la estructura de los ODS ya existente en el país, que como le digo está a mi criterio bastante bien estructurada, y donde participan una gran cantidad de actores importantes. Ahora, si por algún motivo no se pudiera asumir el MIPLAN, la rectoría, entonces eso no es ningún escollo, porque ya dentro de la Constitución política y leyes específicas, como por ejemplo el Código Municipal, está establecido la obligatoriedad del Estado costarricense de coordinar sus acciones, y no solamente coordinar, sino cooperar unas con otras, inclusive estableciendo alianzas. Y por ejemplo, ahorita ya existen empresas público-privadas que pertenecen a un 51% de las municipalidades, y un gran ejemplo de esto es la municipalidad de San José y varias municipalidades del área metropolitana que están unidas a través de una federación y que crearon una empresa que está brindando servicios de forma directa. Después, para implementar ciudades sostenibles, seguras, resilientes, inclusivas y productivas en Costa Rica, debe existir mayor coordinación institucional, dotando a los gobiernos locales de herramientas para permitir una mejor planificación y ordenamiento territorial, sea para ayudar a su gobernanza local, que el fin último, igual que los ODS y la gobernanza, es mejorar la calidad de vida de los habitantes. Bueno, esto lo vamos a brincar porque me interesa estas dos últimas, ya para finalizar, conclusiones. Los ODS son la confirmación de la gobernanza global como proyecto político de orden para el sistema internacional, al ser producto de la globalización, de la mundialización de los problemas y objetivos comunes, la transnacionalización de las políticas estatales nacionales, la participación activa de actores estatales y no estatales a nivel internacional, los aportes que se tienen de otras teorías, inclusive de las relaciones internacionales,
como la interdependencia y el institucionalismo liberal, que fue una de las consultas que nos hizo la profesora, de si había un aporte de la gobernanza global al institucionalismo liberal, y precisamente tal vez una conclusión que yo llegué y que creo que, no sé si al mejor criterio de ustedes es correcta, que con la gobernanza global se fortalece el institucionalismo liberal y por supuesto lo que es los valores democráticos. También es esa confirmación de ODS como parte de la gobernanza global y específicamente como elemento trascendental de la gobernanza global como proyecto político, por temas como la atención de elementos centrales de la política internacional actual, como son la desigualdad, la seguridad, calentamiento global, género y derechos de las mujeres, la provisión de bienes públicos globales o bienes comunes, el concepto de desarrollo como inseparable de la comunidad internacional, la arquitectura y diseño novedoso basados en los principios de la sostenibilidad y los derechos humanos, y en suma porque los ODS concentran las metas enunciadas del reporte de la Comisión sobre Gobernanza Global, específicamente el ODS 17, siendo el proyecto político más ambicioso sobre el desarrollo proyectado al 2030, sin dejar de lado las críticas o retos que ya citamos también. Y eso sería básicamente. No sé si tienen dudas, consultas o aportes al tema. ¿Alguno que quiera hacer algún aporte? Kenneth, perdón. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero me gustó mucho la presentación porque nos da una idea muy general, o sea, un panorama muy amplio de lo que son los ODS. Particularmente me llamó la atención la cuantificación que se hizo del presupuesto requerido para la implementación de los ODS, que decíamos que es de 14.000 millones. Anuales. Anuales, exactamente. Hasta 2030. Sí. Eso contrasta, por ejemplo, con el gasto militar que hay en el planeta. Por ejemplo, solo Estados Unidos gasta más de 600.000 millones, muchísimas veces más de lo que se ocuparía para la implementación de los ODS. Además, se mencionó que los países industrializados tenían que aportar aproximadamente el 0.7% de su PIB, ¿verdad? Correcto. Para llegar a esas cifras. Y fíjense ustedes que un régimen como la OTAN, que expusimos la clase pasada, más bien les está pidiendo a los Estados miembros un 2% y va a subir a un 4%, o sea, imagínense, más de 4 veces lo que se ocupa para implementar los ODS. Entonces, me dejó asombrado ver esa perspectiva, ¿verdad? Ver esa perspectiva porque yo pensaba que en realidad era el dinero lo que impedía implementar los ODS. Ahora, en Costa Rica específicamente, vimos que es el primer país en establecer un pacto nacional por los objetivos de desarrollo sostenible, y a mí me queda la duda, no sé si vos, Junior, o alguno de los compañeros que tal vez tienen más experiencia en estos temas, saben ¿cuál es el presupuesto que destina Costa Rica para los ODS? ¿O qué porcentaje del PIB dedica Costa Rica para eso? Porque si somos el primer país en públicamente establecer un pacto nacional, me imagino pues que también tenemos que dar el ejemplo en esto. Así como que una cifra de un monto específico no está para mí, de lo que yo he averiguado y lo que he leído, que he leído bastante sobre este tema, no existe, ¿verdad? Lo que sí hay acciones un poco derivadas también de esta conferencia de gobernanza global y de lo que es la agenda post-2015, y bueno, obviamente la agenda 2030, donde se establece lo que se tiene que hacer a nivel interno. Aquí yo me enfoqué más al tema de la gobernanza global y el tema de cooperación internacional y el multilateralismo. Sin embargo, también, si uno va a ver la agenda 2030, establece una serie de acciones de financiamiento, y no solamente de financiamiento, sino que yo quería rescatar también el tema de que no solamente es el aporte de dinero, sino de establecer nuevas prácticas un poco más rigurosas para que problemas como lo que es la evasión fiscal, como lo que es el contrabando, como lo que es factores negativos que inciden sobre las economías, y más bien aportes indirectos, porque por ejemplo, si usted invierte en una comunidad a través de programas de responsabilidad social, indirectamente está ayudando, porque si usted, por ejemplo, y es algo muy sencillo como esto, si usted le pone y una empresa bajo ese criterio de responsabilidad social
viene y le construye 2 o 3 aulas a una escuela cercana dentro de su entorno y da el financiamiento para ello, que eso está perfectamente permitido, ya usted está indirectamente ayudándole al objetivo 4 del desarrollo sostenible, que es una mejora en la educación y en la infraestructura educativa, ¿verdad? Que una de las grandes falencias que tenemos en este país, tenemos muchas escuelas, tenemos muchas áreas de salud, el problema de las condiciones en las que están y lo que es el abastecimiento, todo lo que es, digamos, lo que se requiere para que escuelas y centros de salud trabajen y vean un servicio eficiente. Pero sí, la pregunta específica de cuánto está destinando el país no la tengo a la mano, ¿verdad? Muchas gracias, Junior. Yo no sé si alguno de los compañeros tendrá o habrá escuchado algún aproximado de la inversión de Costa Rica en cuanto a ODS. Con respecto a ese tema, bueno, al igual que Junior, desconozco si hay una asignación presupuestaria específica, pero me inclino a pensar que no y se los puedo averiguar porque trabajamos en Mideplan. Pero un poco la lógica del país es que el cumplimiento de los ODS se debe hacer a través de la incorporación de los mismos en toda la planificación institucional a nivel local y a nivel nacional. Entonces va un poco por ahí. Ahí el principal reto, y es algo que señaló Junior, es el tema de las métricas, ¿verdad? El establecimiento de líneas base, el establecimiento de mecanismos de monitoreo del cumplimiento de cada una de esas metas. Y como decía Junior, que al final, si bien los estados son los que reportan el cumplimiento de los ODS, la responsabilidad se le da a todos, se le da tanto al sector privado como a gobierno y como a ONGs, entonces vamos al mismo reto de cómo cuantificar y cómo monitorear, digamos, los aportes de los diferentes actores a las diferentes metas de los ODS, y más que son bastantes metas e indicadores los que se plantean. Si alguno quiere aportar algo más. Nadie, todo clarísimo. Bueno, en ese caso, Junior, muchísimas gracias por la presentación. Como lo mencionaba Kenneth, fue muy ilustrativa del tema de gobernanza. Los ODS efectivamente son un excelente ejemplo del concepto de gobernanza global y las dimensiones multiactor y multinivel que implica, y así como la complejidad temática del concepto. Y estuvo muy bien la presentación, tanto la suya como la de María Jesús. Yo sé que es un reto hacer la presentación en la plataforma virtual, aunque pareciera que es fácil, pues realmente es un reto, porque demanda más esfuerzo para mantener la atención de los compañeros. Y si nadie tiene más preguntas, eso sería todo por hoy. No se le olvide, Junior, enviarme el trabajo escrito, por favor, hoy. Y pues nos veríamos en la próxima clase, que tenemos, bueno, en la próxima clase sí hay unas lecturas asignadas y tenemos también la presentación de Giovanni. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.